Bueno, pues seguimos con nuestros paseos. Hoy le toca el turno a Meliso, el cual fue un filósofo, pero también un destacado militar. De la vida de Meliso, que fue hijo de un tal Itágenes, sabemos muy poco. Únicamente que, además de filósofo, pues fue un militar samio que destruyó la flota ateniense en el año 441 a.C., luchando contra Pericles en el sitio de Samos, de la ciudad de Samos. Esto lo cuenta el historiador Plutarco, historiador y filósofo griego, en su obra Vidas Paralelas. Cuenta pues cómo aprovechó Meliso un error táctico de Pericles para infligir una derrota a la flota ateniense. Por cierto, hay una Melisa de Samos, también filósofa y probablemente pitagórica, de la que apenas sabemos casi nada, pero que tal vez fuera familia de Meliso. Y es que de las mujeres filósofas sabemos pues bien poco, y no porque no las haya habido, sino porque, como señalaba Umberto Eco, los filósofos han preferido olvidarlas, tal vez después de haberse apropiado de sus ideas. Meliso de Samos escribió un tratado, del que apenas nos quedan 10 fragmentos, transmitidos por Simplicio. Y esto formaría parte de un libro al que se le atribuyó el título Acerca de la naturaleza o Acerca del ser, en el cual pues se emplean argumentos que pueden parecer a veces poco refinados y repetitivos, lo cual hizo que Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, criticara a Meliso e incluso lo llamase burdo. Y eso ha hecho que el desprestigio de este filósofo haya llegado pues hasta los comentaristas de hoy. Pero en realidad, como vamos a ver, pues se puede decir que Meliso fue un pensador importante, en al menos dos aspectos. Por un lado, en la corrección que hizo de algunos puntos de la doctrina de Parménides, y por otro, en la influencia que tuvo en el pensamiento de los filósofos atomistas posteriores. Con respecto a lo primero, a la corrección que hizo de algunos de los puntos de la filosofía parmenidea, vamos a leer algunos de los fragmentos de los que disponemos para comentarlos brevemente. También Meliso demostró que el ser es inengendrado, empleando ese principio común, el de los físicos, y que se enuncia: de lo que no es, nada se genera. Efectivamente, escribe así: siempre era lo que era y siempre será. Si en efecto se hubiese generado, habría sido necesario que antes de generarse fuese nada. Pero si era nada, de ningún modo podría haberse generado nada a partir de nada. O sea que la argumentación de Meliso con respecto del ser es, en principio, similar a la de Parménides. El ser no ha sido generado, es ingénito, pues si hubiera sido generado, lo hubiera sido a partir de la nada. Y ya hemos dicho que a partir de la nada, pues nada puede generarse. Pero tampoco puede tener un fin, porque para tener un fin, tendría que dejar de ser, por lo cual es infinito, ilimitado, al contrario de lo que pensaba Parménides, que Parménides afirmó, como hemos visto, la finitud de lo real, o sea que lo real es finito, considerando que el ser, para ser perfecto, no podía carecer de nada, ni siquiera de límites. Puesto que no se ha generado, es, o sea, no solo era, sino también siempre será. Y no tiene, por tanto, tampoco principio ni fin, sino que es infinito. Si se hubiese generado, tendría principio, pues en cierto momento habría comenzado a generarse. Y también tendría fin, pues en cierto momento habría terminado de generarse. Pero puesto que no comenzó ni terminó, pues siempre era y siempre será, no tiene por tanto principio ni fin. Asimismo, el ser es, como era en Parménides, uno y homogéneo, además de inmóvil. Y Meliso añade algunas notas del ser que son muy interesantes. Dice del ser que no padece ni se aflige, ni tampoco cambia de organización. O sea, digamos que el ser no siente ni padece. Y tiene sentido, ¿no? El ser, o sea, la realidad, no tiene sentimientos.
no sufre, no se alegra, no enferma, no recupera la salud. Todo esto solo podría ocurrir si el ser pudiera cambiar, ¿no? Si pudiera darse la situación de que dejase de ser algo, por ejemplo, alegre, para comenzar a ser otra cosa. Por ejemplo, triste. Voy a meter los pies aquí. ¡Ah! No, está fresquita. Y es que parece que en esta época los pensadores no diferencian todavía entre una sustancia, o sea, un hombre concreto, y un atributo o característica de esa sustancia. Estar alegre, eso sería una característica, un atributo de la sustancia hombre. Estar alegre o estar triste. El caso es que el ser no cambia, por lo que al ser ni le duele nada, ni tiene sentimientos, ni padece. Y esa idea me parece muy interesante. Me recuerda a esas situaciones en las que estamos, por ejemplo, pasando un mal momento y nos decimos a nosotros mismos, esto también pasará, ¿no? Pues eso, en el fondo es como si nos estuviéramos recordando que lo importante es que resistamos, que lo importante que en realidad nuestros sentimientos son pasajeros, que lo esencial no es eso, sino nuestra permanencia. Pero mejor leamos a Meliso. Es, pues, entonces, eterno, infinito, uno y todo homogéneo, y no puede perder algo, ni hacerse más grande, ni cambiar su forma, ni tener dolor, ni sufrir pena. En efecto, si padeciese alguna de estas cosas, entonces no sería uno. Si se alterase, necesariamente no sería homogéneo lo que es, sino que tendría que perecer lo que era antes, y tendría que generarse lo que no es. Si en 10.000 años llegara a alterarse en un pelo, se destruiría todo en la duración toda del tiempo. Pero no es factible que sea cambiada su forma. En efecto, la forma que estaba antes no perece ni se genera la que no es. El ser de Meliso, que es uno, infinito, homogéneo e invariable, es una negación de lo que vemos con nuestros sentidos, como pasaba con Parménides, exactamente igual. Y es que la pluralidad que observamos en el mundo, tal y como ocurría con Parménides, es falsa, es una ilusión, porque solo hay uno, y la multiplicidad no existe. La muerte, por ejemplo, que tanto nos hace sufrir cuando se lleva a nuestros seres queridos, es una ilusión más. Esto es que no vemos en forma correcta, como dice Meliso. Si existiese una multiplicidad, tendría esta necesariamente que ser tal como yo digo que lo uno es. Si existiesen la tierra, el agua, el aire, el fuego, el hierro, el oro, y por un lado lo viviente y por el otro lo muerto, y lo negro y lo blando y todas las demás cosas que los hombres dicen que son verdaderas, si pues existiesen estas cosas y nosotros viésemos y oyésemos correctamente, sería necesario que cada una de ellas fuese tal como nos apareció la primera vez, y que no se transforme ni se haga diferente, sino que sea cada una siempre como es. Ahora bien, nosotros decimos en efecto que vemos y oímos y comprendemos correctamente, pero sin embargo nos parece que lo caliente se hace frío y que lo frío se hace caliente, que lo duro se hace blando y lo blando duro, y lo viviente muere y se genera de lo no viviente y que todo se altera. Sucede que ni vemos ni conocemos las cosas que son. Es evidente entonces que no veíamos en forma correcta, y que aquella multiplicidad no rectamente nos parecía que era. No se transformaría si en verdad fuese, sino que cada uno tendría que ser tal como parecía que era. Así pues, si existiese una multiplicidad, tendría esta necesariamente que ser como lo uno. Pues ya con respecto a su posible influencia hacia el atomismo posterior, cabe decir que su frase contra la pluralidad, si hubiera muchos seres, es preciso que esos muchos seres fueran tal y como digo que lo uno es, o sea, si hubiera muchos seres deberían ser tal y como él dice que lo uno es, como las características que le da al uno. Digamos que con esa frase abre el camino hacia el pensamiento atomista de Leucipo y Demócrito, el cual justamente pensará la realidad como formada por múltiples seres, los átomos, con las mismas características que el ser uno de Parménides. Recordemos para terminar eso tan bonito de que el ser no sufre ni padece. Es curioso que Meliso, como hombre inteligente y conocedor de los reveses de la vida, pudiera haber concebido así al ser, como uno, como homogéneo, como inmóvil, como infinito y sin padecimientos.